Hola a todos. En el 2019 los mercados han experimentado altos niveles de volatilidad y principalmente las economías emergentes han sufrido fuertes desvalorizaciones en medio de un panorama internacional lleno de incertidumbre. Los dos eventos que más preocupación han generado en el año han sido, en primer lugar, la guerra comercial, donde las probabilidades de un acuerdo entre China y Estados Unidos han variado a la velocidad de los mensajes en Twitter del presidente Donald Trump, lo que ha elevado drásticamente la incertidumbre. Y por otro lado, el Brexit, donde la fecha límite ha sido extendida por tercera vez hasta el 31 de enero del 2020 y la dificultad de alcanzar un acuerdo definitivo en el 2019 se ha dado por las consecuencias económicas, políticas y sociales que se presentarían en caso de, por ejemplo, poner una frontera entre Irlanda, país que permanecería en la Unión Europea, e Irlanda del Norte, país perteneciente al Reino Unido que busca salirse del bloque europeo. En general, en las últimas semanas hemos visto avances en estos temas, sin embargo, aún no hay un acuerdo totalmente aprobado. Adicionalmente, la volatilidad se ha elevado por otros factores, aunque lo han hecho en menor medida, también han sido importantes. Comenzando por las señales de desaceleración global y las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional en cada una de sus publicaciones trimestrales del World Economic Outlook, lo que señala una economía mundial cada vez más afectada por la incertidumbre comercial y geopolítica. En segundo lugar, los cambios de postura de los principales bancos centrales del mundo, que en lo corrido del año han pasado de un tono principalmente hawkish a ahora recortar sus tasas de política monetaria y reanudar sus compras de activos financieros, elevando así los niveles de liquidez, pero al mismo tiempo los niveles de preocupación en los mercados. Y por último, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, que además de deteriorar las perspectivas económicas globales, han elevado la incertidumbre en el ya volátil mercado petrolero. En general, la suma de estos factores ha elevado el valor del dólar a nivel global, principalmente por servir como activo de reserva o activo de refugio. En contraste, los activos de riesgo como el peso colombiano se han devaluado en la medida que estos factores de incertidumbre han permanecido vigentes en los mercados. Adicionalmente, la economía estadounidense ha sido relativamente resiliente durante la mayor parte del año a estos factores de riesgo. Y a pesar de estar directamente involucrada en la guerra comercial con China, ha presentado altas tasas de crecimiento gracias al buen comportamiento del consumo, que tiene la mayor participación en la economía si se desagrega por demanda, y el sector de servicios, que tiene la mayor participación en la oferta agregada. Con esto, el desempeño de la economía estadounidense ha sido favorable en el año relativo a otras economías desarrolladas, que han mostrado niveles más fuertes de desaceleración y en algunos casos de contracción. Esto ha llevado a los inversionistas a invertir principalmente en Estados Unidos, favoreciendo la fortaleza del dólar. Por último, el déficit de cuenta corriente en Colombia se ha ampliado en el primer semestre del año gracias a la desaceleración global que ha moderado la demanda de productos locales y el crecimiento de la demanda interna que ha presionado una subida de las importaciones en Colombia. Este déficit de dólares en la economía se ha vuelto un factor fuerte de vulnerabilidad para el peso colombiano, tanto que en la primera semana de octubre cayó a mínimos históricos al registrar una tasa de cambio de 3.503 pesos por dólar en el intradía. Luego de la volatilidad presentada en lo corrido del año, los últimos días han sido de mayor calma para los mercados y en línea con lo que nosotros anticipábamos, el dólar ha caído en Colombia, principalmente porque el entorno internacional se ha vuelto más favorable para los activos emergentes y los activos de riesgo en general. En primer lugar, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se han moderado y probablemente las dos economías más grandes del mundo cerrarían la primera etapa de un acuerdo comercial en los próximos días, que según Donald Trump representaría el 60% del acuerdo total, donde esperamos que se logren algunos avances en temas como las tasas arancelarias, las compras de bienes agrícolas estadounidenses en China, la apertura del sector financiero del país asiático, la transparencia de su mercado cambiario y sus prácticas de propiedad intelectual, entre otras cosas. Por otro lado, la Comisión Europea ha aprobado una extensión de la fecha límite del Brexit al 31 de enero, disminuyendo considerablemente la probabilidad de un Brexit sin acuerdo, que es el resultado al que más han temido los mercados por sus implicaciones económicas al afectar directamente el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Con estos avances, creemos que el apetito por riesgo seguirá reactivándose en los mercados y las monedas emergentes tendrán mayor espacio para apreciarse en lo que resta del 2019. Adicionalmente, ya hemos visto las primeras señales de debilidad de la economía estadounidense, donde los índices de confianza se han deteriorado por la incertidumbre comercial. Y la inflación, medida por el gasto en consumo personal, que es la medida que monitorea la Reserva Federal, ha permanecido por debajo de su meta del 2% durante varios meses.
En esta medida, creemos que el dólar seguirá mostrando señales de debilidad en la medida que la economía estadounidense siga debilitándose de manera leve. Sumado a esto, entrarían algunos flujos de dólares al país por factores coyunturales en lo que resta del año, lo que también apreciaría el peso colombiano, como la normalización tributaria de activos no declarados por los contribuyentes colombianos, que representaría una entrada de dólares por la repatriación de los activos extranjeros a fin de lograr el beneficio de reducción de este impuesto. Adicionalmente, la venta por parte de EPM de sus acciones en ISA, que podría contar con la participación de inversionistas extranjeros. Y por último, la OPA del Grupo Éxito, donde la compañía brasilera GPA compraría la participación de los inversionistas que acepten vender sus acciones hasta el 19 de noviembre de este año, lo que aumentaría también la entrada de flujos. Estos factores globales y locales favorecerían el peso colombiano en lo que resta del 2019. Sin embargo, no esperamos una fuerte valorización de la moneda local que la lleve a niveles observados en el primer trimestre del 2019, cuando el dólar se cotizó por debajo de los 3.100 pesos, pues esta apreciación estaría contenida por algunos factores de riesgo que, aunque se han moderado en las últimas semanas, aún no se han solucionado completamente. Por ejemplo, a pesar del posible cierre de la primera etapa del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, la incertidumbre sobre el comercio global permanecerá vigente en los mercados, pues no se debería descartar una escalada en las tensiones comerciales en el corto plazo. Adicionalmente, aunque el Brexit ha sido aplazado y la probabilidad de una salida desordenada ahora es demasiado baja, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo y el Parlamento británico aún permanece dividido. El 12 de diciembre, por ejemplo, se llevarán a cabo elecciones generales, lo que aumenta el grado de incertidumbre sobre lo que pasará. Por otro lado, aun cuando creemos que la economía estadounidense presentará señales de debilidad, reconocemos que el consumo probablemente siga mostrando un buen desempeño gracias al sólido mercado laboral. Y a pesar de que vemos una desaceleración en el corto plazo, la economía estadounidense sigue presentando un comportamiento relativamente sólido entre las economías desarrolladas. Por último, el déficit de cuenta corriente seguirá siendo un factor de vulnerabilidad. En síntesis, esperamos que el peso colombiano se aprecie levemente en lo que resta del año, gracias a un entorno más favorable para los activos emergentes. Entre tanto, esperamos que para el cierre del 2019 la tasa de cambio se ubique por debajo de los 3.300 pesos, sin descartar una apreciación adicional en línea con las primeras señales de debilidad del dólar a nivel global. Consideramos que la debilidad del dólar se extendería después del 2019 por los siguientes factores. En primer lugar, los mercados seguirán atentos a las tensiones comerciales y creemos que China y Estados Unidos firmarán un acuerdo definitivo, probablemente antes de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 3 de noviembre en el país americano. Aunque entendemos que ambas economías se enfrentan para resolver temas que tienen consecuencias económicas de muy largo plazo, queremos resaltar el alto nivel de dependencia entre las mismas. Por ejemplo, los sectores productivos de estas dos economías son considerablemente divergentes y por lo tanto son economías complementarias, lo que se puede ver reflejado en el alto nivel de comercio bilateral. Desde que iniciaron las tensiones comerciales, los índices de confianza y algunos datos de actividad se han deteriorado en ambas economías, señalando la necesidad de un acuerdo comercial. Con respecto al Brexit, esperamos que se apruebe el último acuerdo entre Boris Johnson, que es el primer ministro británico, y la Unión Europea. Con las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre, el resultado más probable, según las últimas encuestas, es que los partidos a favor del actual acuerdo, principalmente el Partido Conservador, ganarían la mayoría en el Parlamento, lo que debería aumentar la probabilidad de aprobación de este acuerdo que ya fue aprobado por la Comisión Europea. Sin embargo, las preferencias de los votantes pueden cambiar de aquí al 12 de diciembre y por el contrario, el resultado podría ser un Parlamento británico más dividido con relación al Brexit. Con estos acontecimientos, esperamos que los inversionistas que en el 2019 se han refugiado en el dólar por el pesimismo sobre estos temas, decidan realizar inversiones de mayor riesgo. Esto en un entorno de mejores perspectivas económicas y de mayor liquidez por los recientes estímulos monetarios. Por otro lado, no creemos que venga una recesión en Estados Unidos gracias a que los recortes preventivos que ha realizado la Reserva Federal durante el 2019 efectivamente servirán para sostener la expansión económica. Sin embargo, vemos probable una desaceleración, pues la debilidad del sector manufacturero podría extenderse a otros sectores que tienen mayor participación en el total de la producción americana, como el de servicios, generando así una leve moderación en el desempeño del total de la economía. Adicionalmente, no descartamos un deterioro en el mercado laboral, que desacelere el buen desempeño del consumo de los hogares en el 2020. Reconociendo que la fortaleza del dólar se ha dado, entre otras cosas, por el buen crecimiento de la economía estadounidense, lo que ha llevado a los inversionistas a invertir en este país, principalmente en el mercado accionario,
Esta desaceleración representaría también un factor de debilidad para la moneda estadounidense. Por último, creemos que los activos colombianos, principalmente las acciones locales, tienen espacio de valorización, lo que podría representar una entrada considerable de flujos de portafolio externos en el próximo año, que presione aún más la caída de la tasa de cambio. En síntesis, creemos que el peso colombiano extendería su apreciación después del 2019. No obstante, reconocemos los riesgos a nuestra perspectiva, por lo que recomendamos seguir monitoreando el desenlace de los eventos más importantes, como la guerra comercial y el Brexit.